AMLO respalda a Samuel García en contra del fiscal de Nuevo León. Inesperado, amigos, amigas. Ciro Murayama sale a decir una sandez, que hay un hiperpresidencialismo sin partido hegemónico, da sus razones y argumentos, habla y defiende duramente a los plurinominales. Por otro lado, de aprobarse la iniciativa de Morena, las y los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces serían elegidos mediante el voto del pueblo. Morena presenta reforma para elegir a los ministros por voto popular. No la esperaban. Xóchitl Gálvez está muy encabritada y dice que el presidente de la República le tiene ñaca. Incluso dice Xóchitl Gálvez que López Obrador llamó a provocadores para que no la dejen entrar a Palacio Nacional el próximo lunes. Lo que siguen sin aceptar este séquito de vividores es que el pueblo no los quiere, amigos. Es el pueblo quien ya se cansó, se hartó justamente de todos estos parásitos que se han acostumbrado a vivir del pueblo. Otra plurinominal, alguien que no representa al pueblo, quiere utilizar la palestra nacional para hacer su espectáculo. Un espectáculo, por cierto, de muy mal gusto. Xóchitl Gálvez va a presentarse a ser tremendo espectáculo el próximo lunes. Ya lo presentimos, ya lo sabemos, es más, ¿verdad? Tras la revelación que se implica a Alejandra del Moral en el presunto fraude del erario de más de 5,000 millones de pesos, evade las preguntas de la prensa que tocan el tema. Se ha quedado muy calladita, y es que se han dado cuenta, damas, caballeros, que ni Salinas ni Diego Fernández, estos personajes, se han pronunciado, han hecho ruido, han quedado muy callados tras la pérdida del Estado de México. Con todos estos señalamientos, solamente quienes buscan la elección es quienes aprovecharon el tema para montarse un poco al tren. Kenia López Rabadán, pocos son los que se sumaron a hacer algo de ruido mediático con esto, pero ahí las cacas grandes del PRI están completamente calladas. Ya son varios los que se agruparon, se alinearon para señalar la derrota como responsable o culpable a Alfredo del Mazo. Dentro de ellos la Chiva Loca, Javier Lozano, el secretario del Trabajo de Calderón, Alejandro Moreno y uno que otro que han dicho que todo este fracaso es justamente de Alfredo del Mazo. Incluso Kenia López Rabadán decía que esta elección de la maestra Delfina, gobernadora electa, gobernadora virtual en el Estado de México, sería por elección de Estado. Culpan a Alfredo del Mazo de haber operado a su favor y de no haber metido las manos en contra del PRI. Prácticamente piden que hubiera existido un fraude, pero no pasó. De hecho, El País reveló que hay una casilla en particular que llamó la atención porque la casilla encontró 800 y pico de votos, como 860 más o menos de boletas marcadas con el PRI. 860 boletas marcadas con el PRI, 867, no tengo el dato exacto, pero son más de 800, pero el padrón electoral en esa casilla era de 600 electores. Así se la gastaron en el Estado de México y ni así pudieron con el tigre. Vámonos con los detalles. Gracias por el like, gracias por compartir, gracias por comentar. Mi nombre es Polo Puga. Iniciamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador respalda a Samuel García, quien ha denunciado la irrupción de la Fiscalía dentro del Estado en un inmueble gubernamental y, por otro lado, pide la destitución del fiscal estatal, que dijo en la conferencia mañanera: apoyo a Samuel. Estos fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los mismos gobernadores. Esto después de que volvieran a tratar de entrar de manera ilegal en la torre administrativa, pidiendo que destituyan al encargado del despacho de la Fiscalía Estatal. Samuel García le anda temblando, se le andan saliendo del guacal sus pupilos,
¿verdad? Y es que es el mismo caso. En algunos estados se ha denunciado lo inoperante que son y lo ineficientes que son los fiscales, pero pues ahí los tienen. Ahí están, ¿verdad? Y hablando de ineficiencias, justamente era el INE de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, aunque ellos presumen con bombos y platillos que no. Ciro Murayama defiende mucho a los plurinominales. Habla, ¿verdad? Habla justamente de los pluri en esta nota que se publicaba, México, el hiperpresidencialismo sin partido hegemónico. Habla que, pues obviamente como sigue existiendo el artículo 54, amigos, esto habla de que existe la sobrerepresentación, que por eso hay trampas hechas por la coalición. ¿Qué quiere decir Ciro Murayama? Que si literal no existieran los plurinominales, Morena tendría el 100% de diputados y sería una desventaja para cualquier partido en cuestión de representación de pluris. Mire, porque la votación en los distritos implica que quien gana casi siempre con menos de 40% del voto se lleva el 100% de esa representación. Por eso es indispensable los plurinominales para que permita representar el voto del electorado que no gana un distrito, o sea, la mayoría. Quitar a los plurinominales es un anhelo autoritario. Sin pluris se tendría mayorías artificiales. Por ejemplo, el partido que gana todos los distritos con 38% de los votos tendría el 100% de los diputados, pero el 62% de los electores no tendrían representación en la Cámara. La democracia es el reconocimiento de la pluralidad. Quien niega el pluralismo, el disenso, quien dice que solo su partido y su voz son legítimos, no es más que un emulador de tiranos. El demócrata sabe reconocer a los otros y sus derechos. Vive en el pluralismo y el disenso. Bueno, pues ahí está como Ciro Murayama viene a defender justamente a los plurinominales. Para él deben de existir. Y hablando, amigos, de diputados, pues Morena presentó ya la reforma para elegir justamente a ministros, jueces y magistrados mediante el voto popular, con un proceso organizado por el INE y con debates entre candidatos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya presentó la iniciativa para que los ministros de la Suprema y jueces sean electos mediante el voto. Esto, sí hay que decirlo, un proceso de votación que organizaría el INE, al igual que sucede con los demás poderes. Además, se organizarían debates entre las y los aspirantes. Asimismo, el cargo duraría 4 años con la posibilidad de una reelección a otros 4. Fue justamente Manuel Alejandro Robles quien presentó la iniciativa. Así de sencillo, contempla la creación de un consejo técnico de evaluación integrado por 7 personas de intachable calidad moral que serán nombrados por el presidente, 1 por el Pleno, otro por el Consejo de la Judicatura, 1 por el Senado y 2 por la Cámara de Diputados. Este comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública. Después evaluará el cumplimiento de requisitos y vámonos, ¿verdad? Una vez seleccionó a los candidatos, el INE dará la orden en un plazo no mayor a 3 meses para realizar el proceso electoral, en lo cual toda aquella persona mexicana que reúna los requisitos para votar participará y votará por el candidato de su elección. Destaca la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria. En este mismo plazo, el órgano electoral deberá organizar por lo menos 3 debates, de los cuales los candidatos expondrán cara a la nación su proyecto y plan de trabajo en caso de resultar electos. Obviamente es algo que estos vatos no les gusta a los conservadores, dicen que no, ¿verdad? Por otro lado, Xóchitl Gálvez anda muy enojada, dice que el presidente López Obrador le tiene miedo y que por eso no le quiere dar la cara. Sin embargo, dice y acusa al presidente de llamar a provocadores para que no la dejen entrar a Palacio Nacional. Desde luego, elección en Edomex, Alejandra del Moral evade responder las preguntas que tienen que ver con el fraude de los 5,000 millones de pesos tras la revelación hecha por Teresa Montaño, en la que implica a la candidata de la coalición, Alejandra del Moral, en un presunto fraude. La aspirante, pues obviamente no responde este tipo de preguntas, quien fuese la candidata, mejor dicho,
a la gubernatura en el Edomex. Ahí quedó la información. Agradeceré como siempre su comentario. No deje de compartir. Muchas gracias por el tiempo. Fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Que tenga una excelente tarde. Mi nombre es Polo Puga. Si el creador no dispone de otra cosa, damas, caballeros, nos vemos como siempre en un siguiente video. Adiós.